Vale, gracias. Mi nombre es Wendy. Vamos a dar inicio hoy a la sesión dedicada a la violencia digital. Les invito a participar en el momento que así quieran hacerlo. No tienen que esperar hasta la parte final de la clase para ello. Y bueno, entre más participemos, la clase se construye mejor, ¿no? Vemos distintas perspectivas y pues cuestiones que quizá a mí se me escapen y que ustedes puedan aportar también a esta sesión. Y en ese sentido, pues es bueno que todas y todas podamos participar. Lo relacionado con la justicia digital, pues tiene que ver muchísimo con cómo se han venido transformando los espacios sociales de comunicación, nuestras interacciones a partir de la introducción de las tecnologías de la información y de la comunicación. Sabemos que esto ha producido numerosas ventajas. No obstante, a la par de las ventajas, también encontramos un crecimiento de contenidos y de comportamientos dañinos en la red, entre los cuales se encuentra la violencia en línea. Nosotros vamos a abordar esta violencia en línea desde la perspectiva de género, ¿no? Atendiendo principalmente a todos aquellos ataques sexistas o misóginos que se llevan a través de esta vía. Vamos a ver que el espacio digital ha creado condiciones para este nuevo tipo de violencia, pero no sé si podríamos hablar realmente de un nuevo tipo de violencia o si por el contrario lo que se está haciendo es reproducir en línea la violencia de género que ya existe offline, ¿no? Y que va a tener sus raíces pues en la reproducción de situaciones históricas de relaciones de poder y de subordinación. Entonces, quizá en lugar de hablar de una nueva forma de violencia, lo que podemos encontrar es más bien la expansión de la violencia de género que ya existe, que ha existido desde siempre, a una nueva plataforma que lo que hace es amplificarla, ¿no? Maximizarla. Unido esto a nuestro contexto actual en el que encontramos pues que los efectos de la pandemia han incluido en nuestras actividades diarias, la mayoría han pasado a hacerse a distancia y desde luego esto pues también acrecienta el fenómeno de la violencia digital. Entonces, vamos a ver, quiero ver si puedo poner un poco la presentación. Entonces vamos a ver que la violencia digital es todo acto de violencia que se dirige contra la mujer y que tiene su base precisamente en una discriminación y en una violación de derechos. El artículo primero de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Asamblea General de la ONU define a la violencia contra la mujer como todo acto basado en la pertenencia al sexo femenino que pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos. No tanto la consumación cuanto las amenazas están consideradas como violencia de género. En este sentido, la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas ha definido esta violencia contra la mujer en el ámbito digital como todo acto, toda conducta instada contra la mujer y agravada pues por su consumación en parte o en la totalidad a partir de las tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido, se incluyen dentro de estas tecnologías de la información y comunicación, de las TIC,
el Internet, plataformas o redes sociales, los correos electrónicos, el uso de telefonía. Por favor, ¿pueden revisar si tienen abierto el micrófono? Entre otras cuestiones, ¿no? Esta violencia que se realiza a través de las tecnologías de la información y de la comunicación para tener el elemento de género, pues deben estar dirigidas en contra de la mujer por ser mujer y pues en este sentido le van a afectar de manera desproporcionada y de manera distinta que si estuvieran dirigidas en contra de un hombre. Los elementos, por tanto, de esta violencia de género digital es que sea una conducta que se dirija, que se cometa por razón de género. Nosotros la vamos a enfocar en este sentido, que se realice a través de las plataformas o redes sociales, a través de las tecnologías de la información y comunicación o incluso a través de correo electrónico, que causen daño psicológico y emocional, que refuercen los prejuicios, dañen la reputación, creen barreras para la participación en la vida pública, incluso en la vida privada, y que puedan conducir a otros tipos de violencia, dentro de las cuales encontramos la violencia física o incluso la violencia sexual. Por eso les decía que en principio este tipo de violencia que se comete a través de las plataformas no es algo distinto que la violencia de género que trasciende, ¿no?, a este nuevo ámbito, que está legitimada en un orden de género opresivo y en estructuras sociales que son ajenas en principio al Internet. Es decir, que la violencia de género en el ámbito de lo digital es consecuencia de las disparidades que persisten en las relaciones entre hombres y mujeres, pues se ejerce desde quien tiene una posición de subordinación. La violencia de género en el ámbito offline o en el ámbito online tiene que ser considerada como una forma de discriminación. También la ONU ha reconocido en esta declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer que es desde luego una forma de vulnerar derechos humanos, constituye una vulneración de derechos humanos. La violencia es una forma de discriminación, pues si nosotros, por ejemplo, revisamos la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de violencia, de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, recordemos que la CEDAW es de finales de los años 70. Si nosotros la revisamos, vamos a ver que en esta convención no se habla de violencia, sino que se habla de discriminación contra la mujer. Este es el término que se utiliza, ¿no? Y en el artículo primero de la CEDAW se nos dice que la discriminación contra la mujer es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo y que tiene como objeto resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio por la mujer de sus derechos y las libertades fundamentales en todas las esferas. Eso es lo que nos dice la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer. Desde esa perspectiva, nosotros entendemos que la discriminación viola los principios de igualdad, del respeto, de la dignidad, viola los derechos más elementales de la persona y, en ese sentido, dificulta la participación de la persona que es discriminada en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito político, social, económico. Por tanto, nos habla de discriminación. Es en 1992, tras la Recomendación General número 19 por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, cuando se introduce o cuando se interpreta que la violencia contra la mujer por ser mujer es una forma de discriminación. Entonces, la CEDAW habla de discriminación, hasta el día de hoy es así, es algo entendible porque en 1979, que es el año en el que se adopta esta convención,
los ordenamientos jurídicos no recogían la violencia contra la mujer, por eso se hace referencia a la discriminación desde la perspectiva de la igualdad y de la dignidad humana, y es en 1992 cuando, tras la Recomendación General número 19, pues se interpreta que de la discriminación o que una forma de discriminar a la mujer es la violencia. En estas observaciones de la Recomendación General número 19, se establece que en la definición de discriminación contra la mujer del artículo 1 de la CEDAW se incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia, como les vengo diciendo, dirigida contra la mujer por ser mujer y que le afecta de manera desproporcionada. Ahora, la UNESCO ha señalado que esta violencia en contra de la mujer por ser mujer se puede llevar a cabo también en el espacio cibernético o digital, y aquí se hace referencia a estas nuevas modalidades que exacerban, magnifican, ¿no?, o difunden el abuso mediante las plataformas. Con todo esto encontramos que pues no hay evidentemente a día de hoy una separación o una división entre el mundo físico y el mundo digital, ¿no? Lo real es virtual, lo virtual es real. Hay un trasvase entre el mundo físico y el digital. Lo que pasa en uno afecta al otro y viceversa. La violencia digital, les vuelvo a repetir, no es algo nuevo, sino que es más bien un fenómeno de la violencia histórica que se lleva a cabo a través o a partir de nuevos formatos. Es decir, esta violencia digital es la consecuencia de trasladar la discriminación a un nuevo ámbito que lo que hace es potenciar esas violencias históricas o estas discriminaciones históricas. Ahora, la terminología que se utiliza para hablar de violencia en el ámbito digital no es unívoca. Es una terminología que está en evolución debido al desarrollo veloz, rápido que tienen las tecnologías y los espacios digitales. Y es por eso que en algunas ocasiones se habla de violencia digital, en otras de violencia en línea, en otras de ciberviolencia, de ciberacoso. Se utilizan distintos términos para referirnos a esta conducta. Es más, la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas aborda esta nueva forma de violencia, este nuevo formato de violencia con un término que es violencia contra la mujer facilitada por las tecnologías de la información y de la comunicación. Nosotros nos quedaremos en esta sesión con el término de violencia digital. Ahora, cada vez más vamos a ver que cada vez son más las plataformas que forman parte de esta perversa ecuación de violencia digital, y hay varios estudios que se han encargado de estudiar, valga la redundancia, el fenómeno. Entre ellos, uno muy importante es este informe de la relatora especial sobre la violencia contra la mujer y las niñas de la Organización de Naciones Unidas, y hay otras importantes iniciativas a partir o desde la sociedad civil destinadas a concientizar, proteger los derechos de las mujeres en Internet. Hay una plataforma que es bastante interesante, Take Back the Tech, tomando, ¿no?, la tecnología. Esta plataforma es bastante interesante porque no solamente habla de la violencia digital en contra de la mujer, sino que también en contra de las personas no binarias, ¿no? Esta plataforma llama a tomar el control de la tecnología para acabar precisamente con la violencia de género por este medio, o por lo menos para identificar esta violencia de género a partir de este medio. En esta plataforma que ustedes pueden encontrar a través de esta liga que les comparto en el chat, Take Back the Tech,
A ver si puedo entrar un poco para que la revisemos. Entonces, en esta plataforma podemos entrar en distintos idiomas y pues es Take Back the Tech, dominemos la tecnología, pues hace una serie de conceptualizaciones, da una serie de informaciones, define lo que es la extorsión en línea, pero la extorsión desde la perspectiva de género, ¿no? La publicación de fotos a partir de la publicación de videos íntimos, habla de la pornografía, de venganza, estos sitios que publican imágenes íntimas de forma malintencionada y sin autorización. Nos dice que muchas veces estas imágenes para llevar a cabo este tipo de extorsiones se llevan, se toman, ¿no? Pues robándolas de las fotos que se publican en línea. Incluso señala casos de cómo a veces se utilizan estas fotografías o videos junto con datos personales de las mujeres como direcciones de sus domicilios o de sus trabajos, animando a los espectadores a acosarlas. Define el ciberacoso, define hojas de ruta de seguridad frente a estos delitos y también da muchos tips de cómo, o guías, ¿no? De cómo ayudar a una persona que está siendo atacada en línea. Esta es una página muy interesante para aprender mucho más acerca de esta conducta. En el ámbito, por ejemplo, de la violencia de género en México, a través de Internet, hay otra página muy importante, Luchadoras, ¿no? Que también se centra mucho en actuar frente a estas conductas en el espacio cibernético. Y hay otras plataformas en la región, ¿no? Tretaki.org en Brasil. Tretaki.org es una página también muy activa en materia de violencia política digital por razón de género, o Hiperderecho en Perú también es una página muy importante donde se abordan estas temáticas a nivel de la región, ¿no? Entonces, es un tema que ha venido cobrando cada vez más mayor importancia. Desgraciadamente también esto se debe pues al incremento de la violencia que se hace por esta vía. Hay distintas formas de violencia que se puede cometer a través de las plataformas. Se ha venido haciendo también una conceptualización de las mismas, ¿no? A ver si lo... Se han venido haciendo una conceptualización de las mismas. Se puede utilizar las tecnologías, ¿no? Como medios para hacer amenazas digitales, pero también para incitar a la violencia de género, para recibir comunicaciones no deseadas que constituyen acoso, violaciones, incluso a través de este medio se puede llegar a propiciar el asesinato. También se pueden utilizar para difundir mentiras que perjudican la reputación, para hacer sabotaje electrónico en forma de correos basura, de virus, de spyware, suplantación de identidad de la víctima, envío de mensajes insultantes, entre otros. Un punto importante que distingue también esta violencia que se realiza a través de la tecnología es que esta violencia puede cometerse a distancia, y algo mucho más peligroso es que se realiza utilizando perfiles falsos o desde el anonimato, ¿no? Y esto desde luego intensifica el daño que se comete a las víctimas. Algunas formas de violencia digital que se han ido
conceptualizando son, por ejemplo, el doxing, que se refiere a la divulgación de información privada como datos de contacto. Ya les decía anteriormente, muchas veces se publican, ¿no?, a través de las plataformas, ¿no?, los datos de contacto de determinadas personas con una intención dolosa. Incluso en muchos casos se comparten estos contactos, insinuando que la víctima, por ejemplo, ofrece servicios sexuales. Se lleva a cabo también la sextorsión o extorsión en línea, utilizando las tecnologías para extorsionar a la víctima. Aquí se suele amenazar a las víctimas con difundir fotografías íntimas a fin de obtener a veces más fotografías o incluso videos de actos sexuales explícitos, o incluso se va más allá, ¿no?, para mantener relaciones sexuales con la víctima. Hay ataques de troles, acoso moral u hostigamiento en línea, que es el equivalente en Internet al acoso moral que se sufre, ¿no?, en la vida real, al hostigamiento, pero esto se hace a través de las plataformas sociales o el Internet. Este acoso reiterado de personas por medio de Internet, de aplicaciones de mensajería o de telefonía móvil, puede llegar a ser un hostigamiento criminal, y en muchos casos este hostigamiento puede ser o tiene una naturaleza sexual, ¿no?, a fin de crear un entorno hostil, intimidatorio o degradante, para la víctima. Está la porno venganza, ¿no?, que es la difusión de imágenes íntimas. Esto es algo muy relevante que en otros países se ha trabajado y que ha generado muchísimo conflicto, ¿no? La utilización de imágenes, de fotografías, de videos íntimas de una persona, de una mujer, obtenidas con o sin su consentimiento, porque allí también en muchos países se ha discutido si el consentimiento a partir del cual la persona que difunde estas imágenes ha existido, entonces no cabría la imputación de un delito cometido a través del Internet. Esto es bastante discutible, ¿no? Entonces aquí se difunden imágenes en línea con o sin el consentimiento de la persona, con el objeto, con el propósito de estigmatizar a esta persona, de perjudicar a la víctima. Todo esto trae un agravante. Esto lo encontramos en el mundo offline, o sea, encontramos el hostigamiento, el acoso, la extorsión, incluso sexual, pero claro, en el mundo online esto se agrava por el anonimato con el que muchas veces se actúa, por la masificación, ¿no?, la expansión rápida que se da de esta información, y porque además de esto se crea un registro digital permanente que no es fácil de suprimir, lo que pone a las personas en una situación de revictimización, ¿no? Muchas veces se tiene que abrir procesos judiciales para incoar el denominado derecho al olvido, a fin de que estas imágenes, estos videos dejen de compartirse a través de las plataformas. No obstante, pues podemos encontrar muchos casos en los cuales, incluso cuando se ha obtenido a favor de la víctima el derecho al olvido, encontramos que esta información sigue apareciendo en otros buscadores, o a partir de buscadores con otros títulos. Entonces, muchas veces es imposible eliminar de tajo la información que se sube a un registro digital y que afecta a la víctima, revictimizándola. El informe de la relatora especial sobre la violencia contra la mujer y las niñas de la Organización de Naciones Unidas nos dice que estudios que se han llevado a cabo a nivel global revelan que el 90% de las víctimas de la distribución digital no consensuada de imágenes íntimas son mujeres. Y es por eso que esta violencia digital se aborda principalmente desde la perspectiva de género, ¿no? El 90% de las personas víctimas de esta violencia digital pues han sido mujeres. Y si nosotros nos autoevaluamos,
en algún momento, nosotras mismas o personas que conocemos, ¿no? Amigas, familiares, han sido víctimas de este nuevo tipo de discriminación y de violación de derechos, ¿no? En algún momento quizá no llegando al extremo máximo, pero sí, a veces pensamos las personas que las redes sociales se prestan, ¿no? Para tener una mayor libertad, para desinhibirse, ¿no? Y cometer o realizar actos o conductas que quizá tampoco realizarían en el ámbito de lo físico. Las plataformas, ¿no? Incluso los mensajes instantáneos han permitido un gran acercamiento. No obstante, yo no sé si a ustedes no les ha pasado, pero es que a mí estoy a 2 segundos de quitar el WhatsApp de mi teléfono, si no es porque lo utilizamos pues para cuestiones laborales también. Te llegan 15 mensajes de 15 personas distintas y las 15 personas distintas quieren que les contesten de manera inmediata, que si no fuese esa comunicación a través de una telefonía instantánea, pues yo es que no puedo tener 15 conversaciones a la vez físicamente con 15 personas. No sé si ustedes lo pueden hacer o si no les ha pasado, uno se siente hostigado, llega un punto en que uno ya dice, es que vivo para eso y me enclaustro para contestarle a todas las personas que piensan que por mandarte un mensaje le tienes que responder al momento, o vivo una vida normal. Es que yo, si no tuviese este teléfono, probablemente no puedo encontrar a 5 personas afuera y tener que responderles directamente. O sea, a veces a horas que dices, es que son las 10 de la noche. ¿A quién se le ocurre venir a mi casa a las 10 de la noche a conversar conmigo? ¿Y por qué pensamos que sí lo podemos hacer a través de un teléfono celular? Es que hemos, creo, pasado de determinadas líneas y creemos que podemos vivir la vida de una manera que es insoportable, ¿no? Entonces, desde el ámbito de la violencia, personalmente también, yo no he tenido hasta el momento, ¿no? No ha habido un paso de una línea roja brutal, pero sí han habido circunstancias que no sé si aquí también personas que estén en el grupo lo han tenido que afrontar, pero han habido circunstancias en las que uno dice que esto es insoportable, ¿no? Hay entonces un acoso, hay determinadas conductas que las personas, no sé si porque se desinhiben o porque creen que no les va a pasar, piensan que las redes sociales, que las plataformas se pueden utilizar para insultar, para acosar, para intimidar, para violar los derechos más elementales de las personas, ¿no? Entonces, esto quizá lo hemos visto así porque en un determinado momento la normativa no regulaba estas cuestiones. O sea, no estaba incluida en nuestras normas. Pues, ¿qué pasaba si acosaban, si hostigaban, si se cometían todos estos actos ya no de manera física, sino a través de las redes sociales? No existía una regulación y por tanto pues se pensaba que se podía actuar con total impunidad. Recuerdo el caso de una chica que en México pues presentaba una denuncia porque en un videojuego que se realiza, creo que era a través de Facebook, habían creado un bot donde a través de él habían pues creado la imagen de esta chica en el videojuego y jugaban a violarla, quemarla, mutilarla. O sea, se puede hacer esto a través de las redes sociales. Hay un campo de actuación libre a través de las plataformas o de alguna manera ahí puede introducirse una regulación, ¿no? Y es una dicotomía bastante compleja, ¿no? No es algo fácil de resolver. ¿Por qué? Porque en las redes sociales por lo que se aboga es por la máxima expansión de la libertad de expresión. Entonces, ¿hasta qué punto esa máxima expansión puede tener un límite en la protección de derechos? ¿Dónde fijamos esos límites? Como les digo, esto en algún momento pues no estaba establecido en la normativa interna. No obstante, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos sí recogían principios a partir de los cuales se podría actuar frente a una violencia dirigida a través de las plataformas en contra de una mujer por ser mujer.
hay distintos derechos que están amparados por estas convenciones y normas, incluso normas regionales, ¿no? Entre ellos, pues el derecho a vivir una vida libre de violencia. Creo que es el máximo principio, el máximo derecho que se puede abogar frente a estas conductas. El derecho a la privacidad, el derecho a tener una vida íntima, que en muchos países se ha expandido para dar una protección interna frente a estas actuaciones, o incluso la protección de datos, ¿no? Y esto podemos sumar el principio de no discriminación o el principio de igualdad. De ahí, de estos principios que están recogidos en convenciones internacionales sobre derechos humanos, se ha derivado la obligación de los estados de proteger, respetar y cumplir con los mismos, ¿no? Si revisamos, por ejemplo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, vamos a encontrar que aún en la región no hay criterios que definan, por ejemplo, lo que es la violencia digital contra las mujeres. Sin embargo, sí se reconocen estos principios, ¿no? Se reconoce el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, se reconocen, ¿no? Que esta vida libre de violencia no solamente se refiere a los espacios privados, sino también, ¿por qué no?, a los espacios públicos, aunque también se discute si cuando actuamos a través de las plataformas el espacio es público o es privado, pero desde la interpretación del contenido del derecho a una vida libre de violencia, se puede asumir que dentro del mismo se contiene su garantía en Internet. En México se ha llevado a cabo una reforma de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta reforma fue publicada el año pasado, mediados del año pasado, y ya en México sí se adiciona de manera expresa un capítulo dirigido a regular la violencia digital y mediática. Entonces, hay un capítulo dirigido directamente. En otros países que no tienen esa regulación específica, pues se debe abogar, si es posible, a estos principios del derecho internacional. Ya en México sí existe una regulación y ustedes pueden encontrar esa regulación o el contenido de esa regulación en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece, entre otras cuestiones, una definición de lo que es la violencia digital. Dice, es toda acción dolosa realizada mediante el uso de las tecnologías por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmite, comercialice, oferte, intercambie, comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sin el consentimiento de la persona, sin su aprobación, sin su autorización, ¿no? Y establece que esto va a ser sancionado en el ámbito de lo penal en la forma y términos que establezca el Código Penal Federal. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia conceptúa, además de la violencia digital, lo que se entiende como violencia mediática, ¿no? Y la violencia mediática, dice, no es aquella que se cometa quizá a través de las plataformas, sino a través de cualquier medio de comunicación. Desde luego, muchas veces estos medios de comunicación actúan de manera online, ¿no? Y entonces ahí nos encontraríamos frente a una violencia mediática y a la vez digital. Lo importante es que está regulada también esta violencia que se lleva a cabo de alguna manera a través de medios impresos, analógicos o incluso a través de medios digitales. En el artículo 20, sexies de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se establece que tratándose de violencia digital o mediática, se puede ordenar de manera inmediata la toma de medidas de protección, las que sean necesarias. Este es un punto de avance muy importante que se ha dado en México. Habla de que se pueden adoptar medidas de protección para ordenar a las empresas de plataformas digitales, a los medios de comunicación, a las redes sociales o a las páginas electrónicas, a las personas físicas o morales,
la interrupción, la destrucción o eliminación de imágenes, audios o videos relacionados con la investigación. Pero claro está, ahí habrá que ver si esta información no se habrá guardado de manera permanente a través del Internet, en el Internet, y si es posible realmente destruir o eliminar de manera definitiva esas imágenes o esos videos. Entonces, en México se regula ya a partir del año pasado lo que es la violencia digital. Se establecen sanciones, ¿cuáles? Pues aquellas que se regulen en el Código Penal Federal, ya es un delito federal, los delitos contra la indignidad, de la privacidad, de la información sexual de las personas, y así se regula en los artículos 199 octies, 199 nonies y 199 decies del Código Penal Federal, que se comete delito de violación a la intimidad sexual cuando se divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos, audios de contenido íntimo de una persona sin su consentimiento, su aprobación o su autorización. Claro está, cuando aquí se habla de consentimiento, porque vamos a ver que este tema fue sumamente discutido en España. El consentimiento es para que esas imágenes se difundan. O sea, aquí cuando se exige un consentimiento o el elemento del consentimiento, se refiere no, que es lo que se entendía en algún momento en España, no se refiere al momento en el que la información llega a manos de la persona que luego difunde la misma. No es en ese momento, sino el momento de la difusión del contenido. Porque vamos a ver que muchas veces la excusa que se tenía, ¿no?, en los procesos judiciales por parte de las personas que difundían este contenido es que las imágenes le habían llegado de manera voluntaria por la víctima. Y muchos tribunales entendían que entonces ahí ya había un consentimiento. O sea, la víctima compartió estas imágenes, pues porque quizá era su pareja en ese momento, y se decía, consintió que esta persona tuviera estas imágenes y entonces no hay delito si las difunde a través de las plataformas de Internet. Entonces, ese consentimiento al que se refiere es el consentimiento con relación al momento de difundir. Y pues establece sanciones, ¿no?, que van de 3 a 6 años de prisión cuando se cometan estos delitos. Es importante, ¿no?, que se comience a visibilizar desde esta perspectiva que quien realice estas conductas está cometiendo un delito federal, ¿no? Y sabemos que esta incorporación, ¿no?, del delito en la legislación federal se hace principalmente a partir de la lucha que lleva a cabo una activista en la materia, Olimpia Coral Melo, que fue precisamente víctima en algún momento de su vida de la divulgación de fotografías íntimas de su persona, y que esta mujer, esta activista, pues lleva a cabo una serie de movimientos para que se regule, para que se produzcan reformas legales y se impongan sanciones penales a las personas que incurren en esa conducta sin el consentimiento de la víctima. El Código Penal nos dice que estas conductas van a tener agravantes, pues cuando se cometan por el cónyuge, concubino, concubina de la víctima, o sea, cuando hay una relación sentimental, afectiva o de confianza, si el delito es cometido por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, cuando se cometa contra una persona que no pueda comprender el significado del hecho, que no tenga capacidad para resistirlo, cuando se obtenga un beneficio o un fin lucrativo, cuando se haga con un fin lucrativo, ¿no? O
cuando, como consecuencia del impacto del delito, la víctima atente contra su integridad o contra su propia vida. Hubo un caso muy sensible en Italia, que es el caso de Tiziana Cantine. Si lo puedo dejarte compartir. O sea, esta joven italiana de 31 años, se suicida tras el acoso que se lleva a cabo en su contra en las redes sociales por un video sexual que difundió su expareja, ¿no? La expareja distribuyó una serie de videos íntimos. Esto generó una serie de comentarios humillantes, burlas e insultos. Esta persona incluso pierde su trabajo como consecuencia de estos hechos. Una mujer joven tuvo que cambiar inclusive su residencia e iniciar trámites para cambiar su identidad a raíz del acoso que sufrió a través de las redes sociales. Ella lleva a cabo un proceso judicial en contra de su expareja y en el proceso judicial se obliga a las plataformas a retirar los contenidos. Efectivamente, ella consigue, ¿no?, que la justicia italiana ordenara el derecho al olvido, ¿no?, retirar estos contenidos de la red. No obstante, la justicia italiana la obliga a pagar una cantidad de alrededor de 20.000 euros por las costas de los procesos a favor de 5 de estas páginas web que ella había demandado. ¿Y cuál fue la razón por la que pues obligan a esta mujer o ordenan a esta mujer que pague las costas del proceso? Pues porque la justicia italiana consideró que ella había consentido grabar tales escenas. Es más, dentro de estas escenas parece que ella preguntaba si estaba grabando a su pareja, si estaba grabando un video y decía bravo. Y claro, esto se imprimió incluso en camisetas, estaba por todos lados, o sea, fue una cuestión catastrófica la que vivió esta joven mujer. La familia de ella luego pues declaraba que las webs, el internet había asesinado a su sobrina, y no solo el internet, ¿no?, sino la indiferencia de muchos, la indiferencia de todos, que muchas veces nos topamos ante estas cuestiones y nos parecen inclusive, y esto es algo muy humillante para la inteligencia del ser humano, ¿no?, y para la empatía que deberíamos tener como personas, nos parecen que esto es gracioso. Nos parece que esto es digno de compartirse o de celebrarse. No pensamos hasta qué punto esto perjudica la vida de las personas que se ven sometidas a estas humillaciones y a estas campañas. Esta mujer de 31 años termina suicidándose. Claro, ahí encontramos la cuestión de género, ¿no? Cómo esta violencia del ex de esta mujer estaba dirigida en su contra precisamente, y cómo esto le afecta de manera desproporcionada a la mujer. En ese video íntimo aparecían 2 personas, pero claro, ¿en qué momento se le juzga al hombre que aparece en este video por estar en el mismo, ¿no? Se hipersexualiza la imagen de la mujer, pero la del hombre no. Es más, pues no sabemos ni siquiera el nombre de este fulano, no sale su foto por ningún lado, en cambio la de ella sí, ¿no?, porque era la mujer. El protagonista masculino del video brilla por su anonimato, pero ella sí es la que recibe todas las consecuencias. Por eso la violencia, esta violencia digital no es algo nuevo, ¿no? Es un trasvase que hacemos a lo digital de lo que ya existe
en lo real, ¿no? Es ese trasvase que se hace y que afecta directamente a la mujer por ser mujer, ¿no? En España se han tratado a través de distintos casos y antes del 2019, que fue un año, me acuerdo que también tuvo que suceder un caso similar, una mujer que habían compartido determinadas fotografías, ella veía como en el trabajo se las pasaban, iba por la calle, se burlaban de ella, y la mujer termina suicidándose y producto de eso se produce un mayor activismo en España y definitivamente, y gracias que, pues a esa tragedia, ¿no? Deciden por fin regular en el Código Penal un nuevo tipo penal que se dirige a sancionar la difusión no consentida de imágenes íntimas, aportando, ¿no?, una especie de seguridad jurídica a las mujeres, pero esto les digo que también generó muchísima controversia en España. Se decía, y es necesaria la intervención penal. Miren que se discutía si era necesaria la intervención penal ante estas cuestiones. Desde luego que es necesaria la intervención penal, pero nosotros creemos que esta es una cuestión menor o muchas veces no le damos la importancia debida. Antes de esa legislación, en España se había emitido una serie de jurisprudencia por los tribunales de justicia, y en ese sentido encontrábamos distintas posiciones. Claro, estábamos hablando de en el momento en el cual esa difusión no era punible, no estaba en el Código Penal, pero estas distintas posiciones nos dan una lectura de cuál es la situación o cuál es la mentalidad que se tiene ante estas conductas. En algunos casos, por ejemplo, se decía que si se difundían estas imágenes o videos, pues sí se habían cometido delitos, no existía el tipo penal específico y entonces las sentencias de los tribunales de justicia se iban por la condena por injurias graves con publicidad. Entonces se decía, si se ha grabado, si se ha difundido un video, pues entonces podemos condenar por injurias graves con publicidad por la difusión en Internet. Pero había otro grupo de juzgadores, ¿no? Otras sentencias que lo que entendían es que no podía haber una configuración de ningún tipo de delito cuando el acceso hacia estas fotografías o hacia estos videos que desde luego denotan una apertura a la intimidad de la persona, se habían realizado con el consentimiento de la víctima. Entonces, aquí esto se ha discutido muchísimo en Estados Unidos también. Entonces, lo que decía una serie de tribunales o de sentencias emitidas por tribunales, me acuerdo que hubo un caso en el cual se habían difundido a través del reenvío, que, o sea, el día que nos llegue, que espero que a mí no me llegue, una imagen así a través de las redes sociales o del WhatsApp, ¿cómo vas a reenviar? ¿Cómo te vas a mofar de una situación así? Eso es un delito. Claro, aquí le había sucedido eso, pero los órganos judiciales entendieron que no se trataba de delito porque la víctima, que incluso en este caso, me acuerdo que era una joven menor de edad, previamente le había enviado la foto a la persona que las había difundido de manera voluntaria. Si hubo consentimiento para enviar esta fotografía o este video, entonces pues no puede haber un delito. Algo parecido había sucedido a una mujer que la habían grabado también en una sesión, ¿no?, que había realizado con su pareja a través de en aquel momento del Skype, porque esto fue en el año 2013-2014, y se entendía que como la grabación se había hecho de manera consentida, entonces, y no había habido un acceso ilegal a la misma, ella había consentido a este video como la chica joven de edad había consentido a proporcionar las fotografías, entonces pues no era
no era un acto ilícito. Desde luego, como les decía, el consentimiento no debe ser medido al momento de compartir o de, sí, compartir estas imágenes o videos con alguien de su confianza, sino al momento de difundirlo a través de las plataformas sociales, a través del internet, a través de la web, sin el consentimiento del titular de estas fotografías o de estos videos. Entonces, estas conductas, desde luego, nos ponen frente a unos nuevos planteamientos, ¿no? Incluso en el ámbito penal, y a una redimensión de la tutela de bienes jurídicos tradicionales. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante nuevas formas de ataque. Hay que redimensionar nuevamente los bienes jurídicos, en este caso, el derecho a la intimidad frente a la libertad de expresión. Es más, en algunas decisiones de tribunales en el derecho comparado en Estados Unidos se ha dicho, es que aquí encontramos el derecho a la intimidad, pero claro, un derecho a la intimidad redimensionado frente a la libertad de información. Y se dice, es que ningún derecho es absoluto, entonces la intimidad de esta persona puede ceder cuando lo que se esté difundiendo sea de interés general para la opinión pública. Pero ¿qué interés general puede tener la opinión pública en ver un video de esta naturaleza o una fotografía de esta naturaleza, más que el morbo? Ahí no hay ningún interés general, y una sociedad que pretenda tutelar el interés general por encima de derechos como el de la intimidad, de la propia imagen, ¿no? Desde esa perspectiva redimensionada, o del derecho a una vida libre de violencia, del mismo principio de no discriminación, no debería ni siquiera llamarse sociedad, ¿no? Si en algún momento piensa encontrar algún argumento que pueda, en esa ponderación, poner por encima la libertad de información sobre un tema que pues, es eminentemente íntimo, ¿no? Entonces, estas son algunas cuestiones, ¿no? Una pincelada de cómo se ha venido tratando esto en el panorama comparado. Ya les digo que en México sí se ha regulado. Se había venido regulando primero a nivel de los estados. Creo que hasta la fecha son 18 estados los que tienen regulados en sus legislaciones esta violencia digital. Y el año pasado ya se consigue definitivamente la regulación federal. También en el caso de la violencia política contra las mujeres por razón de género, esta reforma que se lleva a cabo en el año 2020, se establecía como conducta de violencia política contra las mujeres por razón de género, en la fracción 10ª, divulgar imágenes, mensajes, información privada de una mujer candidata o en funciones por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política con base en estereotipos de género. Entonces, en el ámbito mexicano no solamente está regulada ya la violencia digital en el sentido de género, desde la perspectiva de divulgación de imágenes, fotografías, que forman parte de la vida privada sexual de la mujer. Y es que muchas veces lo circunscribimos en ese ámbito, ¿no? Porque pues es lo que se ha entendido que afecta más a una mujer por la hipersexualización que se ha dado, ¿no? Del cuerpo mismo de la mujer. Pero hay otros ámbitos, quizás esos también se deben regular, ¿no? Quizás no, es que también se deben regular, no solamente el ámbito de la difusión sexual. El bullying puede abarcar contenidos mucho más amplios y puede causar también un perjuicio pues destructivo, ¿no? De mayor gravedad a las personas. Y luego encontramos en el ámbito político pues, como la concretización de esta violencia digital cuando tiene un propósito de desvirtuar o menoscabar la capacidad
de la mujer en el ámbito público, ¿no? En el ámbito político público. Difundir imágenes, mensajes, información privada con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad con base en estereotipos de género. Desde luego aquí lo que la fracción décima del artículo 20 ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tras la reforma del año 2020, lo que nos dice es con el propósito de tener una violencia simbólica, ¿no? Aquí está hablando de violencia simbólica que se hace en contra de las mujeres que están en la política, que se puede hacer difundiendo mensajes o difundiendo imágenes de estas mujeres o información sobre su vida privada con el objeto de transmitir la idea de que esta mujer no tiene la capacidad para estar en la política y que si está en la política es por cuestiones distintas a sus habilidades, y vamos a ver cómo esto se ha cometido también en México. Ahora, en el ámbito de la región de América Latina, se nos dice que, por ejemplo, en las elecciones municipales de Brasil del año 2020 se mapearon las expresiones ya en el ámbito de la violencia política, ¿no? En línea, vinculadas con cuestiones de género, y ahí se estableció, por ejemplo, en cuáles redes sociales había una mayor tendencia a llevar a cabo violencia digital en contra de las mujeres. Se encontró que desde luego la plataforma más utilizada para llevar a cabo esta violencia es Facebook, siguiéndole de Instagram, y también en Brasil se llevaban a cabo una serie de actuaciones a través de la plataforma Zoom, principalmente en pandemia. Y aquí lo que se encontraba es que cuando se abría un meeting online, entonces entraba en funcionamiento lo que se ha denominado como Zoom bombing, que era como la invasión, ¿no? de estos mitines online con el propósito de desacreditar, y esto estaba más dirigido en contra de las candidatas afrodescendientes y en contra de las candidatas mujeres, reflejando misoginia y racismo. También se llevó a cabo una encuesta por parte de la Unión Interparlamentaria en Europa, y se estableció que, por ejemplo, en Europa más de un 85% de parlamentarias entrevistadas habían declarado sufrir algún tipo de violencia durante su mandato, principalmente a través de las redes sociales, pero ya no hablaban de violencia física, sino de esta violencia que se está incrementando por estos medios, que es la violencia psicológica, ¿no? Esa violencia simbólica, esa violencia que transmite o que pretende transmitir el mensaje de que estas mujeres deben estar en sus casas y no en lo político, y que también como consecuencia pretenden amedrentar a la mujer para que abandone la política. Se ha encontrado también que a partir de este tipo de violencia, muchas mujeres deciden quizá no abandonar la política, pero sí tener un menor activismo a través de sus perfiles en las redes sociales, ¿no? Porque encuentran que a mayor activismo, mayor violencia. Eso es algo como lo que ha ocurrido con la incursión de la mujer en la política. Más mujeres en la política, más violencia política contra la mujer por razón de género. ¿Cuándo se ha incrementado esa violencia? Pues cuando las mujeres aumentan en los cargos públicos. Lo mismo, si la mujer tiene un mayor activismo a través de sus plataformas, pues entiende que va a recibir más violencia y entonces deciden prácticamente desligarse. Ahora, en cuanto a lo político, en México encontramos que se han venido haciendo una serie de mediciones de esto, ¿no? Del uso de las plataformas, de la violencia a través de estas plataformas. Se han venido haciendo una serie de mediciones, y de acuerdo con el estudio sobre los hábitos de usuarios y usuarias en Internet en México del año 2021,
se estableció que hay alrededor de un 84.1% de internautas en el país. No, claro, se ha venido en aumento y principalmente a partir de la pandemia, pues el aumento puede ser muchísimo mayor, desde luego es una consecuencia, ¿no?, del confinamiento que se produjo. Entonces, son alrededor de 85% las y los usuarios en Internet. Lo que más se utilizan, desde luego, son las redes sociales. ¿Por qué? Por la dinámica de un mayor flujo de información en las mismas. Claro, ahí nos podemos encontrar con otros fenómenos como el de la fake news, pero es esta vía la que se utiliza mucho más para obtener información. Incluso desde el año 2018, las y los mexicanos venían afirmando que toda la información política electoral que iban a obtener, por ejemplo, para los comicios del año 2018, lo iban a obtener a través de las redes sociales. O sea, casi el 92% de las personas afirmaban que se informarían o que se informan sobre los procesos electorales a través de las redes sociales, por lo que el Internet y las redes sociales tienen un amplio impacto en los procesos electorales, ¿no? Y así se demostró a partir, por ejemplo, de aquel caso tan famoso de Estados Unidos de Cambridge Analytica en las elecciones presidenciales del año 2016, que vimos cómo se utilizaron precisamente los perfiles de la plataforma de Facebook para trazar las preferencias que iban a tener las y los votantes y así poder dirigir las campañas políticas. Entonces hay un mayor uso de del Internet, un mayor uso de las redes sociales y los usamos también para interactuar en el ámbito político. Hay un informe específico en México sobre violencia política contra las mujeres a través de las tecnologías. Ya les decía yo que una plataforma muy importante en este país es la plataforma de Luchadoras. Pues Luchadoras, con apoyo de las instituciones, realizó un informe sobre la violencia política contra las mujeres a través de lo digital. Este informe se llevó a cabo para el año 2018. No ha habido un informe para el reciente proceso electoral, o por lo menos no se ha publicado un informe en este sentido. Pero para el año 2018, que fueron las últimas elecciones presidenciales, se encontró que se registraron, esto solo a nivel de denuncias presentadas, ¿no?, alrededor de 85 denuncias asociadas a agresiones cometidas a partir de las tecnologías. Claro, estos fueron los casos denunciados públicamente. Desde luego, la cifra real es mayor, pero estos fueron los casos denunciados públicamente. Ahora, ¿por qué se presentaron estas denuncias? Pues se presentaron estas denuncias por la existencia de expresiones discriminatorias, por amenazas, campañas de desprestigio, o incluso se presentaron por robos de identidad o difusión de imágenes íntimas sin el consentimiento de las candidatas, ¿no? Los principales medios a través de los cuales se cometieron estas conductas fueron, desde luego, las plataformas sociales, Facebook, Twitter, WhatsApp, mensajes instantáneos, ¿no?, o incluso por llamadas telefónicas. Estas discriminaciones o estas violencias, como les decía, son violaciones de los derechos, son discriminación y son parte de un tipo específico que se ha venido incrementando, que es lo que yo les decía, que es la violencia simbólica. Muchas veces estas amenazas, estas expresiones discriminatorias, estas campañas de desprestigio no pasan al ámbito de lo físico, pero no por eso es que el impacto es menor. Muchas veces el no pasar al ámbito de lo físico genera que la consecuencia sea incluso más destructiva. ¿Por qué? Porque aquí lo que se intenta es trabajar a través de los símbolos, ¿no?, a través de los prejuicios, de los estereotipos, y aquí lo que se hace es negar, ¿no?, la capacidad de la mujer en el ámbito de lo público. Es para eso que se utilizan estas campañas de desprestigio, que se llevan a cabo, ¿no?, esta difusión de determinados mensajes para trasladar esa imagen, y ya con eso
pues no falta más. Ya con esto se pudo haber acabado con la campaña o incluso hasta con la vida política de determinadas personas. En este informe sobre violencia política de las mujeres que hizo esta red de luchadoras en México, se señalaron que se encontraron en México dos tendencias preocupantes. La primera de ellas fue denominada como la cadena de agresiones y la segunda, los ataques organizados, ¿no? Se encontró que existe un patrón, que son estas cadenas de agresiones que se caracterizan por varios casos que se registran como una articulación de agresiones que se habilitan entre sí, lo que complejiza el problema y profundiza el daño hacia las víctimas, ¿no? Son varios casos que se articulan entre sí. Estas cadenas de agresiones pueden verse a través de 4 situaciones entrelazadas. Y nos dice este informe, puede haber un doxeo, es decir, se puede obtener información de índole personal sobre la candidata o la funcionaria. Luego se produce la manipulación de la información. Pueden existir incluso, ¿no?, videos, fotomontajes o fake news construidas de tal forma que parezcan real, con la intención de hacerlas públicas. Se entrelazan con el desprestigio, ¿no? Poner en circulación en el espacio digital el material creado precisamente para desvalorizar a la candidata funcionaria, y en algunas ocasiones esto va acompañado de un hashtag ofensivo, y las expresiones discriminatorias cerrarían el círculo y es pues lo que se recibe, ¿no? El flashback, los insultos, las agresiones contra la candidata por parte de las usuarios de las redes sociales en respuesta a esa información que se puso en línea. Esto es una cadena de agresión. Entonces, una característica de este tipo de violencia es que, como les decía también al inicio, a pesar de que se retire muchas veces este material, es posible que esto sea guardado y que se retire por múltiples sitios a través de una cadena de viralización, de manera que es difícil controlar el efecto, y esto trae como consecuencia revictimizar a la mujer. En este proceso del año 2018, en el cual se hace este informe de violencia política a través de lo digital en contra de las mujeres, se encontraron algunos casos. Entre ellos se mencionó un caso de una candidata a presidenta municipal por Movimiento Naranja, a la cual hashtaron como Lady Movimiento Naranja. Ya con eso comenzaron a circular, ¿no?, la información de desprestigio. El mismo día que esta mujer se registra como precandidata a presidenta municipal, pues suben un video en el que aparece una mujer bailando en ropa interior que está haciendo un striptease con la canción de Movimiento Naranja de fondo, y en el video pues dicen que esta es la precandidata y ponen una serie de mensajes, comienzan a hashtarearla con una serie de mensajes en donde se le atribuye que esta precandidata era una bailarina nudista, ¿no? Y luego surge el hashtag con el que se le denomina Lady Movimiento Naranja. Entonces ya con esto se crea la campaña de desprestigio, la cadena de agresión. La candidata levanta una denuncia ante las autoridades, pero ya el daño estaba hecho. Y el daño fue un daño continuado que incluso trasciende de la campaña, porque esa es una campaña que ella estaba haciendo como precandidata, ¿no? Trasciende de la campaña, y aquí los medios de comunicación tienen una amplia responsabilidad, porque los medios de comunicación comenzaron a publicar una serie de notas de prensa con la imagen sexualizada de la candidata, que ella decía que no era su imagen. Pero claro, comienzan a difundir, ya la información está ahí. ¿Qué es lo que queda? Pues que se comience a difundir esa imagen. Se comenzaron a retuitear y las notas de prensa se retuiteaban también. Y meses después, incluso del proceso electoral, si uno ponía el hashtag, pues
te arrojaba los videos y las imágenes. Incluso esas imágenes fueron subidas a páginas pornográficas. El daño estaba hecho. O sea, ya el daño estaba hecho. Y no solamente afectaba en el ámbito político electoral a la precandidata, sino a la persona, en su integridad y en su dignidad. Esto es una marea, ¿no? Es incontrolable. Sí, Cindy. Muchas gracias, doctora. Disculpe la interrupción. Es que fíjese que justamente yo tenía una pregunta para hacerle y creo que ahorita viene a colación porque, bueno, no sé en ese asunto si finalmente se sancionó también a los medios de comunicación, pero fíjese que nosotros acá tuvimos un caso también de una precandidata a una presidencia municipal y hubo una rueda de prensa donde gente del partido que no quería esa precandidata, pues ejercieron violencia política contra ella, argumentando que ella no tenía las capacidades para gobernar, que era solamente por su cuestión física y porque era esposa de un narco y que el narco le había comprado la candidatura. Ahí se acreditó la violencia política, pero el tema fue que varios medios de comunicación replicaron la rueda de prensa, o sea, el encabezado era, obtiene la candidatura por ser esposa de un narco, o sea, a pesar de que en la rueda de prensa se trataron muchos temas, la nota fue esa, o sea, de que le estaban comprando la candidatura. Y en primera instancia, pues se sancionó también al medio de comunicación e incluso se les mandaba a tener cursos, que el OPLE les impartiera cursos bajo el argumento de que cuando ellos comparten información, pues deben también ser sensibles a cuando un acto puede o no estar constituyendo violencia. Sin embargo, en instancias superiores, Sala Superior revoca la determinación y dice el medio de comunicación bajo el amparo de la libertad de expresión y la libertad de prensa no ejerció violencia. Esto ha sido como pues muy discutido y a mí me interesa mucho en este ámbito académico el poderlo discutir porque pues realmente, como usted dice, el daño que se hace, o sea, bueno, y mi pregunta va enfocada, o yo quisiera saber su opinión en el sentido de que si los medios de comunicación de verdad no tienen la obligación de poder dentro de su conciencia o inconsciencia poder discernir qué podría ser violencia y no infiltrar información o el decir, no, pues sabes que yo lo único que hice, que fue lo que dijo Sala Superior, o sea, lo único que hizo fue replicar lo que se dijo en la rueda de prensa, o sea, en su labor comunicativa, en su labor de comunicación, replicó justo lo que dijeron estas personas en la rueda de prensa y no se les sancionó absolutamente nada. Entonces, bueno, la postura de varias personas que hemos platicado el asunto, decimos, bueno, es que tú sí puedes tener la capacidad de, o sea, y de no poner el encabezado, porque el encabezado era ese, le digo, aunque se trataron varios temas, esa fue la nota y eso fue pues el boom, ¿no? O sea, entonces, pues a mí me interesa saber su opinión, si de verdad los medios de comunicación, abajo esta libertad de expresión y de informar, pueden replicar tal cual y no tienen una obligación de discernir que pudiera ser constitutivo y hacerlo no tan, o no replicarlo pues tal cual, o si tienen esa libertad y la violencia solo la ejercieron quienes esa rueda de prensa. Perdón, mire, esa sería una primera pregunta. Y otra, si tiene impacto, no es lo mismo compartir una imagen o una nota en un perfil de una persona particular en redes a cuando ya es en un medio de comunicación que tiene como una proyección nacional o internacional. O sea, que si el hecho de la proyección que tiene a nivel global puede hacer más agravante la situación o la violencia, porque también comentábamos cuando platicamos este asunto, decíamos, es que no es lo mismo que en una rueda de prensa del partido al que va la prensa y va poquita gente, vamos, por así decirlo, la quemaban ante poquita gente, pero el momento en que ya los medios de comunicación lo replican, ya es toda la sociedad del Estado la que lo está sabiendo, o sea, como que hay más, bueno, no sé, y es mi duda, hay más daño, podría considerarse más daño o más violencia o más gravoso el hecho de que el medio a través del cual se difunde tenga una proyección y mayor número de seguidores, un mayor espectro, o eso es independiente, o sea, la violencia se da aunque solo se compartiera ante 2, 3 personas.
Sí, por el impacto, ¿no?, que tiene la noticia. A ver, es que la postura que ha venido asumiendo en ese sentido Sala Superior es la protección de la libertad de información, ¿no?, lo que se denomina como manto jurídico protector. Y en este sentido se dice, pues, que se tiene que, Osvaldo, creo que tienes abierto el micrófono. Sí, se ha dicho que se tiene que proteger, ¿no?, la actuación de las y los medios de comunicación y los periodistas desde esta perspectiva, pero yo creo que aquí debería entrar el análisis a algo más profundo, que es lo que yo les decía. ¿Es información? O sea, que la libertad de información tiene que ser así, realmente abierta, o lo que se va a proteger es realmente que sea información de interés general, ¿no?, lo que se está publicando. Quizá ahí pues debería haber un mayor código de ética de los medios de comunicación, de cómo redactan, como bien lo dices, la nota, de a qué le ponen mayor énfasis o no. Decir, bueno, en esta rueda de prensa, no sé, varios políticos de tal partido consideraron que tal, pero también de darle la oportunidad en esa misma nota, ¿no?, a la candidata aludida a tomar una postura, ¿no?, y no solamente presentar una arista, una visión como tendenciosa, que sirva como un eco a ese acto que es un acto vulnerador de derechos. Claro, en ese momento puede ser que tampoco existe una sentencia, porque me imagino que cuando difunden la rueda de prensa, pues no se había presentado ni la denuncia, ni había salido la sentencia del tribunal, pero así como se presenta la denuncia, pues posteriormente, si se quiere actuar conforme este código de ética, también presentar la sentencia del tribunal donde dice, este acto es violencia política. Y ahí estás dando una información que es de interés general, ¿no? A la ciudadanía le interesa saber que pues hay una decisión de un órgano judicial donde establece que tal conducta es una violación de derechos. Entonces, hasta ese momento yo creo que sí es lógico amparar a los medios de comunicación y a los periodistas si están dando una información. Es un hecho real. ¿Qué están informando? Pues situaciones reales que se han presentado que pueden tener un interés general, un impacto en la comunidad, un impacto en la sociedad. ¿Podemos frenar esa actividad informativa? O sea, es que a lo contrario es frenarlo. Entonces, si empezamos a frenar esa libertad de información, ¿dónde vamos a poner el límite? ¿Qué les decimos a los medios de comunicación? Todo lo que es involucra a mujeres no lo vas a poder poder comunicar a la ciudadanía. Miren, el punto que yo les presento aquí es otra arista, porque aquí no solamente estaban diciendo que la noticia no era que esta candidata, pues, no sé, que era bailarina nudista, ¿qué es lo que decían? No, es que acompañaban la imagen del video, que ella decía que no era la que salía en el video, que es una stripper brasileña. Pero ya con eso, imagínense, y acompañar la imagen. ¿Qué necesidad hay de acompañar la imagen? Eso es morbo. Ya eso traspasa la línea de información. Es difícil trazar la línea hasta dónde esta información es de interés general, ¿no? Eso quizás solo se puede decidir a partir de llevar este asunto a un órgano judicial que haga una ponderación del caso y decida. Es difícil trazar una línea. Probablemente a través de una ley tampoco se le puede trazar la línea a los medios de comunicación, pero mira, ya vimos que en México se está estableciendo que se va a sancionar la violencia mediática. Si es el medio de comunicación el que está ejerciendo directamente la violencia, eso es sancionable. Ahora, si está informando que en determinada rueda de prensa se dijo que esa candidata es la candidata del narco, porque su marido es narco y por eso la mujer está en la política, está replicando, sí, está replicando lo que están diciendo terceras personas, pero al igual que eso, si se presenta una denuncia, debería replicar la sentencia que emite el órgano judicial. Yo hasta ahí no creo que se pueda poner
y sería más peligroso, creo, que una norma venga a censurar previamente lo que pueden publicar o no los medios de información, porque es que venimos de la censura. Entonces, creo que sería una involución, pero claro, se le debe pedir a los medios de comunicación también una autocontención, ¿no? Una ética en su actuación, y a lo que no podemos, lo que no se podría avalar es que el medio de comunicación sea un eco para transmitir estas imágenes. Y es que lo han hecho muchísimas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque esa noticia amarillista es la que más morbo. Y nosotros decimos los medios de comunicación, pero ¿dónde está la ciudadanía? Porque si esto no genera morbo ni eco, el medio de comunicación no lo va a presentar. Pero a nosotros nos gusta eso. No sé si a ustedes, yo les pregunto, quizá no me lo van a decir aquí, si les ha llegado una información de ese sentido, abren la noticia, se ríen, les da gusto, dicen, qué divertido, se lo voy a enviar a mi amigo, a mi compadre, está divertidísimo. Ya con eso estás participando en la academia. Es que el medio de comunicación vive de eso. Nosotros, y el día de mañana puede ser una de nosotras, ¿no? O alguien de nuestra familia, alguien cercano. Entonces, ese es el problema que se ha generado a través de las redes sociales. Yo creo que es la ética en la actuación de las redes sociales. O sea, eso significa, miren, lo que está en las redes sociales, lo que está en la plataforma es lo que somos nosotros como personas. Ahí se refleja lo que realmente somos como personas, ¿eh? O sea, y como actuamos de manera desinhibida, o sea, no tenemos la contención. Yo no sé si no les ha pasado también. A veces alguien te habla a través de un mensaje instantáneo de alguna red social y te habla de manera distinta como te hablaría si te encuentra por la calle. ¿Creen que ahí pueden soltarse y pueden decir lo que quieran y no tiene consecuencias? Somos nosotros los que nos tenemos que autocontener y limitar. Toda la basura que circula ahí es porque lo permitimos, ¿no? Entonces, miren, esta mujer es una precandidata, ¿por qué la tienen que insultar? ¿Por qué tienen que sacar? Si ella grabó ese video en alguna ocasión, pero ella no está consintiendo que eso salga a la luz pública, ¿por qué sale a la luz pública? O sea, ¿quién sube ese video? ¿Y por qué es que lo pueden subir y si fuésemos de otro planeta, eso no se movería, pero claro, si se mueve quiere decir que como sociedad. Entonces, eso pasó con esta candidata. Luego hubo otra, creo que fue en Puebla, que dice luchadoras también, otra candidata, que en su momento había sido artista de teatro o algo así, y ella, o comediante, ¿no? Creo que había sido más bien comediante, y ella decía que en su momento había grabado una parodia años antes de ser política, y que en esa parodia pues ella salía con un seno de plástico en la mano y se decía ofendida porque una mujer amamantara en un parque, que era una parodia. Y claro, esto lo rescatan cuando ella empieza su campaña política, lo descontextualizan y le sacan un hashtag, que no me atrevo ni a repetirlo, sacan un hashtag y comienzan, ¿no?, a mover ese video a través de las plataformas. Y no contentos con eso, luego sacan otro hashtag y pues donde prácticamente destruyen, ¿no?, a esta mujer en su persona, ¿no? Porque era un video pues con un contexto más sexualizado. Y todo esto se mueve porque nosotros lo movemos, ¿no? Entonces dice, esa es una cadena de ataques, pero luego hay ataques organizados, ¿no? Y el caso emblemático que presenta Luchadora sobre los ataques organizados fue el que sufrió María Rojo cuando contendió para la demarcación de Coyoacán en el año 2018. Nosotros sabemos que esta mujer sufrió una serie de agresiones, ¿no? Tanto online como offline. En el caso offline, ustedes se acordarán, ¿no? Esta mujer, pues, es artista, ¿no? Y en su momento grabó determinadas películas donde hacía desnudos y, claro, comenzaron a circular, bueno, además de que se apostaban fuera de su casa con pancartas diciéndole que era asesina, que había ocasionado la muerte de una
anciana, porque ella en su momento también había ejercido otro cargo político antes creo que fue en la misma, en Coyoacán, y entonces le decía que como había sido negligente para tapar un hoyo, había pasado una señora, se había caído y eso le había ocasionado la muerte, le llamaban asesina, pero además decían, ¿no? En el caso de la violencia política por razón de género, que ella era la amante de X, y por ser la amante de es que ella siempre estaba en la política, de que se había hecho cine, escenas en desnudos y que no tenía una moral para presentarse como candidata porque había desnudado su cuerpo y así iba a desnudar las arcas, y una serie que ustedes se lo saben mejor que yo, todo el contexto que generó esa elección, ¿no? Que incluso Sala Superior, bueno, Sala Regional Ciudad de México antes que Sala Superior, por sentencia, acredita que esta mujer fue víctima de violencia política, pero también de violencia política por razón de género, y es la primera sentencia, la de Sala Regional Ciudad de México en el año 2018, donde declara nula la elección de la demarcación de Coyoacán por violencia política contra la candidata por ser mujer. Porque claro, decía, esto fue incontrolable, se repartieron calcomanías, se compartieron videos en Facebook, incluso al momento de emitir el voto, ahí circulaban esas pancartas, bueno, papeletas, ¿no? Papeletas donde se decía que esta mujer había hecho desnudos, que era la amante de, que no... Y dijo, esto fue un ambiente de violencia el que se vivió. Pero claro, Sala Ciudad de México dice que se anule la elección por violación de principios constitucionales. Llega el caso a Sala Superior y Sala Superior acredita nuevamente que hubo violencia política y que hubo violencia política por razón de género. Pero la decisión final la conocen. Dijo, ok, se acredita la violencia, pero no fue de una entidad suficiente para que se aplique la sanción mayor en el electoral. Y quizá el parteaguas ahí fue la diferencia de votos, de porcentaje de votos entre el primer y el segundo lugar, que fue de un 11.11%. Del primero con relación al segundo lugar. Pero claro, la sentencia en cuanto al argumento, es que de verdad, yo no sé por qué digo esto, pero sí, la argumentación de la sentencia a mí nunca me convenció. Porque decía la sentencia, se difundió un video, pero no se saben cuántas veces se difundió en Facebook, pues se ve cuántas veces se compartió. No, porque se dieron calcomanías, pero no a cuántas personas se las dieron. Es porque hubo una serie de volantes que se repartieron, pero es que no se contabilizó. Y no se sabe cuántas personas cambiaron el voto porque recibieron esa propaganda. Eso es un poco irrisorio. Es que luego decían, es que como fue anónimo, como si va a salir el candidato o la persona que lo propició, o quién sabe quién va a salir a decir, fui yo. Y luego eso se compone, ¿no? En la sentencia donde se declara por primera vez la nulidad en Iliatenco, ahí Sala Superior, pues se reencausa, entiendo yo, y dice, bueno, es que si fue anónimo, eso no es suficiente para decir esto queda sin ningún tipo de sanción. Claro, ahí la diferencia entre el primero y el segundo lugar era de menos de un 1%. Lo que salva la sentencia de Coyoacán es ese 11.11% de diferencia de votos. Pero además de todo eso, se suma que esta mujer sufrió una serie de agresiones, amenazas, incluso de muerte y acusaciones a través de las plataformas sociales. Es más, se difunde un hashtag que no sé si ustedes llegaron a ver, que decía defraudo como rojo. Y claro, esta plataforma de luchadoras comienza a analizar cómo se mueve este hashtag. Y dice, el 72% de movimientos fue a través de retweets. ¿Y quiénes retuitean? A veces bots, pero la mayoría de las veces ahí está nuestro dedito retuiteando. Y en ese momento somos partícipes de esos ataques organizados. Ahora, hubo algo muy interesante que Luchadoras analizó en esa violencia en contra de María Rojo, porque dijo, solo un 28% de la información en Twitter tenía una conversación de fondo, que quiere decir que el resto era retweets o era conversación basura.
¿qué dice? Cuando se viraliza ese hashtag, se inician los tweets con temas que no tenían una relación con ese asunto. O sea, fíjense, cuando se comienza a viralizar un hashtag como este, que era defraudo como rojo, decían, es que a veces en el tweet se establecía, pagué un año de gimnasio y no he ido ni un mes. Y lo ponían el hashtag, defraudo como rojo. Y así, con temas pues, que no tenían nada que ver al caso. Y ya luego cuando, o sea, por ejemplo, pagas la mensualidad del gym y solo vas una vez a la semana, defraudo como rojo. Y cuando consiguieron colocar ese hashtag, entonces comenzaron a dirigirse en contra de la candidata. Así se comienza toda de este desgaste que estamos viviendo ahora a través de las redes sociales, ¿no? Poniendo información con hashtag que no tienen nada que ver con el asunto y luego meten información de la candidata. Y luego venimos a retuitear y ahí pues se desencadena toda la violencia. Claro que todo esto es violencia y es violencia, es discriminación, ¿no? Fíjense, en algunos casos puede que la violencia tenga una connotación de género y en otros no. Claro, cuando la violencia digital se enmarca desde la perspectiva de género es cuando tiene un mayor daño. Es cuando tiene un mayor daño. Yo me acuerdo, de imágenes que han rodado en las redes sociales de artistas, hombres, que han enviado videos sexuales a su pareja y luego sale que la pareja lo difunde. Hombre, pero es que eso los ha posicionado. Si luego de esos videos han salido hasta, bueno, una posición, casi se les aplaude, bravo, alegrísimo, qué bien. Ah, no, pero si es de una mujer el video, por eso es que la perspectiva de género es la que es, analizar esos casos de violencia digital, porque el desgaste que se le trae como consecuencia a la mujer no tiene nada que ver con la posición del hombre. Yo les decía, en el caso de esta joven italiana, fue a ella la que vapulearon. Al hombre, del hombre nadie dijo nada. Es que ni siquiera el nombre del que fue el que subió el video. Nadie dijo nada, pero el de ella sí, ¿no? Entonces, desde una perspectiva de género, también nos dicen todos estos movimientos que han estudiado esta violencia que los principales patrones que se difunden son, y eso es lo que les he venido diciendo, juicios de carácter sexual, ¿no? Juicios de carácter sexual, las agresiones dirigidas a las mujeres señalando un comportamiento que no se ajusta a las expectativas sociales, la objetivación sexual, o sea, haciendo referencia al cuerpo de la mujer como si fuera una cosa y separándola de su carácter de persona, ¿no? En este sentido, el informe sobre la violencia política contra las mujeres a través de las tecnologías de luchadoras nos dice que una de las manifestaciones más preocupantes de esta violencia que se registró durante el proceso 2018 fue en la venta de internet de packs, de nudes, de candidatas políticas. Imagínense hasta el punto donde no de hombres, no, de mujeres. O sea, paquetes que se vendían en la plataforma de Mercado Libre alegando tener o recopilar fotos o videos de las candidatas que contendían en el proceso electoral de 2018. Claro, hay un montón de delitos que estaban, ¿no? El doxeo, porque esas fotografías y esos videos se han de haber obtenido pues de manera ilegal, se extraen de probablemente las redes sociales o vete tú a saber si a través de un spyware. Toda esta información privada para comercializarla con fines de lucro y se vendía el paquete a 100 pesos y es que la gente lo compraba porque luego el contenido del mismo se daba a conocer también a través de los medios porque los que compraban, las personas que compraban los paquetes decían, si esas son las mismas fotos que tienen las redes sociales, ¿para qué pagues 100 pesos? Pero estás pagando por tener, o sea, es increíble que lleguemos a ese punto, ¿no? Entonces, claro, se ve
no sé, no quisiera que solamente se viera la violencia digital por lo sexual, porque les digo, hay otros ámbitos que quizá hemos tenido menos en cuenta y que también se ven vulnerados a través de las redes sociales y de las plataformas, pero es que este es el ámbito donde las mujeres se ponen en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Nosotros sabemos, yo les dije, el bullying o los mismos videojuegos dan lugar a una violencia digital, pero claro, cuando lo ponemos desde la perspectiva de género, pues lo que más se ve afectadas es la integridad sexual de las personas, ¿no? Agresiones contra la familia también encontraron como patrones de esta violencia política contra la mujer en lo digital. Agresiones también que tenían pues como punto de partida el lugar que la mujer debe ocupar dentro de sus roles sociales, ¿no? Generalmente asociados con cómo debe comportarse una dama. Todo esto está en juego, todos esos patrones sociales y culturales, ¿no? Incluso hubo dentro de los informes presentados en el año 2018 muchas agresiones dirigidas en contra de las candidatas, quizá no a este nivel sexual, pero sí atacando su apariencia física. ¿Por qué? Porque no se ajusta a la expectativa social de femineidad o los estereotipos de belleza que tenemos. Y esta es otra forma de violencia, que también es violencia digital, ¿no? Me acuerdo de Bolsonaro, el impresentable este presidente de Brasil, que en algún momento dijo de una parlamentaria, es tan fea que no merece ni ser violada. Imagínense esa expresión. O sea, es increíble. Y todo el mundo dice, ah, mira, qué gracioso. Es violencia lo que está ejerciendo, ¿no? Por la apariencia de esta mujer. Y es que antes de ser política o candidata es persona. Y por eso es que les digo que olvidamos que hay una violación grave de derechos humanos. Y bueno, a esto le podemos sumar otras cuestiones, ¿no? Y otras violencias que se cometen en el ámbito de lo digital por razón de género, ¿no? Dirigidas a candidatas por no cumplir con el orden de género dominante. Por ejemplo, personas no binarias o personas trans, esto también es objeto de violencia, ¿no? Y en algún momento también le he dado vuelta a la idea de si cuando hablamos de violencia política por razón de género, el marco no debería ser más amplio. Porque claro, cuando hablamos de violencia política, en este ámbito, en el digital, por ejemplo, que tiene su origen en el género, nos referimos a las mujeres. Pero, ¿cómo definimos ser mujer? ¿Cómo definimos ser mujer? ¿Lo definimos desde el sexo? ¿O hay que complejizar este problema? Hay que complejizar lo que se entiende por ser mujer. Y no ser solamente, o sea, no definir esta violencia solamente contra las mujeres porque tienen el sexo femenino, sino si usamos el género, que decimos nosotros, el género es una construcción cultural producto del patriarcado, que nos pone en una situación de subordinación. Ese concepto de género que usamos en ese sentido nos sirve también para hablar de perspectiva de género y de inclusión, ¿no? Es ese concepto que el profesor Alejandro Lozano una vez me lo dijo, me lo puso de frente. El problema, me dije, miren, usan el género para decir que es un constructo opresor, pero ese mismo concepto le sirve para hablar de perspectiva de género a partir del constructo opresor. Y dije, pues si nunca me había dado cuenta de eso, tiene razón. Lleva más verdad que un santo, es así. ¿Y por qué no usamos ese constructo para ampliar, ¿no? Para hacer un marco más amplio de protección, para proteger a la diversidad e incluir dentro del concepto de violencia política por razón de género, no solamente a las mujeres cis, podemos incluir a las mujeres trans también, ¿no? Y este es un grupo que es altamente vulnerable hacia la discriminación. Y no vete a decir a través del ámbito de lo digital. Sí, Julio. ¿Julio? Sí, gracias, doctora. Sí, no, nada más un comentario en relación a esta última línea que está tocando. Pues realmente sí es una situación, todo este fenómeno de la violencia digital, ¿no? En razón de género,
pues empleando las redes sociales, ¿no? Y todos estos medios digitales. Pues realmente sí es un tema muy complejo y muy, en algunos casos, pues, bueno, novedoso, ¿no? A todas luces. Me recordó un caso que hubo aquí acá en la zona norte de México, en el estado de Sonora, donde Sí, estuvo contendiendo una candidata a diputada federal, pero ella estaba postulada por un partido, bueno, el partido la postula, dado que ella era influencer, y a su vez desde sus cuentas, desde su red social, ella tenía una cuenta en OnlyFans, que es precisamente para pues, contenido explícito, ¿no? Entonces, pues ella manejaba esas dos partes, ¿no? Esta candidata. Y a su vez, pues cuando daba declaraciones en campaña y demás, pues ella comentaba, ¿no? Que es una nueva forma de hacer política, que es pues una política no convencional. Este, y bueno, y tenía sus propuestas, ¿no? Y así que estaba por los linderos, ¿no? Entre lo chusco y entre lo real, pero así se estuvo manejando. Finalmente, pues creo que, me parece que no ganó una diputación federal, pero pues sí causó mucho revuelo, ¿no? El año pasado fue precisamente durante el proceso sí, creo que electoral. lo vi en las noticias, ¿eh? Ajá, Pero ella es- lo decidió, o sea, era su sí, consentimiento. Ella decía, o sea, ella abrió esa página y ella decía ampliamente, pues yo quiero hacer propaganda política a través de ese medio. Pues es su decisión, o sea, exactamente. es con su voluntad y su consentimiento. Así Una como nueva va forma, tomando efecto. Sí, exactamente. pues Novedoso. cada uno tiene, ¿no? O sea, miren, hay gente, igual yo me pregunto a día de hoy, ¿qué ando haciendo aquí? ¿Qué hice en mi vida estudiando Derecho? Ay, como las redes sociales me hubiesen alcanzado a los 20 años, pues influencer, yo veo que ahí suben en el dólar. Que pues voy a salir haciendo ahí, como me hago una trenza, como me maquillo, como cocino, como yo digo, bueno, pero es que no ha sido mi época, entonces probablemente yo tampoco tendría el carisma para eso. Cada uno decide, ¿no? Por dónde quiere llevar el cauce de su vida. Si ella voluntariamente ha decidido eso, pues enhorabuena. Aquí es otra situación, esto es utilizar información que alguien quiere mantener como íntima o incluso información falsa para desprestigiar a un individuo, ¿no? Ese es el punto de aquí, ¿no? Que estas imágenes, que muchas veces son falsas y si son reales, son imágenes íntimas y la persona no ha consentido su difusión, aunque los tribunales de España decían, pero como ya consintió enviarle la fotografía a su novio o a su exnovio, ahí perdió toda la voluntad. Y esa es ahí es la falta, yo digo, ahí la jueza perdió, o el juez perdió toda su perspectiva. No ha emitido una sentencia con perspectiva de derechos humanos y en el caso de mujeres de género. ¿Por qué? Porque yo consiento enviárselo a alguien de mi confianza, que primero muerta antes de hacer eso, pero eso es algo muy personal, ¿eh? Hay gente que no lo tiene visto así, o están casados, tienen 5 años, o no sé, creen que no va a salir de ahí, ni muerta, ¿eh? Yo no lo haría, pero la gente lo ha hecho confiando. Y luego esta persona lo difunde sin la voluntad de del titular a través de las redes sociales, que pongámonos nosotros en esa situación, eso debe ser terrible. Yo les decía, en algún momento tuvimos que conocer a alguien cercano que ha vivido algo así, ¿no? Porque es que esto es una epidemia, eso es una pandemia a través de las... Yo me acuerdo de cuando yo era bueno, cuando era joven, conocí a una niña y esta niña, si no se suicidó, estuvo a 1 milímetro de hacerlo, porque lo mismo, tenía 15, 16 años, grabó un video y lo difundieron. Yo vivía en un pueblo chico, todo el pueblo tenía el video, o sea, y yo me ponía a pensar, ¿qué haría yo en su lugar? Yo me quisiera desaparecer también. Es lo que Olimpia siempre dice, ¿no? En sus declaraciones. Ella dice, es que me vi un día estando en una cena con mi familia, llega mi hermano y pone el video. Un video que ella había grabado en lo íntimo.
Son cuestiones que no tenemos el alcance, ¿no? Y en donde falta el elemento primordial, que es el consentimiento, que esta candidata lo tenía, ella vivía de eso, pues mira qué bien. Si ella vive de eso, no es un delito, lo puede hacer, pues es libre para ello. Pero cuando no has consentido, entonces ese es el mayor problema. Sí, Juan Ignacio. Hola, ¿qué tal, Wendy? Buenas tardes. Noches allá. Noches. Me parece increíble que a estas alturas de los tiempos todavía haya jueces que pierdan esta perspectiva, ¿no? Porque independientemente, creo que cuando se mandan este tipo de fotografías, personas de confianza, son para ciertos fines muy específicos y no para difundirlos, ¿no? Y creo que también aquí es importante hacer énfasis en que la ética personal cuenta mucho a partir de lo que recibes y lo que haces con la información que recibes, ¿no? Porque digo, si alguien te comparte alguna cosa, en apego a la intimidad de una fotografía, una confesión, también dependiendo de qué tipo de confesiones, pues creo que hay muchas cosas que se deben reservar, ¿no? En ese sentido. Creo que es importante mencionar eso, la ética personal. Sí, claro, es la ética. Y cómo nosotros nos movemos a través de las plataformas, con qué ética nos manejamos, ¿no? Ese es un punto importantísimo, ¿no? La reflexión es hacia nosotros mismos, porque las normas pueden regular lo que quieran regular, pero el momento en que a mí me llegue o que vea en el Twitter una información y yo le dé el retweet, ahí está mi conciencia, mi ética. ¿A dónde llega mi nivel de ética? Y yo voy a entrar a ver esa información o a difundirla. Yo creo que si tuviésemos otra ética como sociedad, pues otro gallo cantaría, ¿no? Y esto es para todos y todas, que también en algún momento hemos participado de esas tareas. Bueno, yo les cuento rápidamente un caso. Miren, el tribunal no ha resuelto directamente cuestiones sobre violencia digital. Me acuerdo que hubo un caso en Facebook donde un periodista se encargaba de atacar a determinada candidata por su apariencia y tal. Eso también sucedió en las elecciones de 2018 y que también daba a entender y que esta mujer se había tenido una relación con X, con Y, con Z. Ahí era violencia política. No se llegó a avanzar tanto por parte de sala regional especializada que fuese digital. O sea, no hemos tenido todavía ese contexto así tan directo. En el proceso pasado hubo un caso que en la sesión, en la discusión, sí parecía que se iba a llegar a ese punto, ¿no? De violencia política por razón de género cometida a través de las plataformas. No se trataba de violencia sexual, pero sí de violencia simbólica, ¿no? De el mensaje que se intentaba transmitir. No sé si ustedes se acuerdan que fue una candidata en Oaxaca, si no mal recuerdo, en Chiapas o en Oaxaca, perdón, una candidata a diputada federal, era por un distrito de Oaxaca. Y ella lleva a los tribunales, en este caso va ante el tribunal local y luego ante sala regional, y en este caso sería sala regional Jalapa, si es Oaxaca, y lleva una conversación de Facebook. Ella pues hacía proselitismo a través de su perfil personal y ella subió un cartel donde ella estaba pues, presentando su candidatura para diputada federal. Otra persona lo comparte y cuando esa otra persona lo comparte, pues se ponen una serie, se comienzan a escribir una serie de comentarios y uno de los que participan pregunta, ¿y esta de dónde salió? ¿O esta de dónde viene? Y otro que está en la conversación dice, es tiempo de chicatanas o algo así, es tiempo de chicatanas. Es temporada de lluvias, es tiempo de chicatanas. Otra persona que está también dentro de esa conversación dice, lo bueno es que en mi acta de nacimiento dice nació vivo y no pendejo. Hay que reflexionar el voto. Y vuelve a preguntar a alguien más, ¿y esta quién es? Y otra persona le dice, es de importación. Esa mujer es una mujer indígena, es una mujer que pertenece a una comunidad indígena, se presentaba como candidata por precisamente la acción afirmativa indígena.
Entonces ella lleva esa demanda, ella presenta una denuncia por violencia política diciendo que los ciudadanos, que eran hombres que participan en esta conversación a través del perfil de Facebook, habían vulnerado sus derechos político-electorales y que esta conversación tenía fines misóginos, como un contenido misógino y que quería afectar su reputación y su imagen en el proceso electoral. Miren, les cuento rápidamente. El caso, no lo conoce Sala Oaxaca, me confundo. Fue Sala Regional Especializada porque fue un procedimiento especial sancionador. Ella llega a Sala Regional Especializada y Sala Regional Especializada comienza a analizar la conversación en la sesión del tribunal que fue en julio del año pasado. Esta sesión hubo un gran debate sobre este tema porque se discutía, ¿hubo violencia política o no hubo violencia política? Claro, es en el ámbito de lo digital, en Facebook, donde nos desinhibimos. Y lo primero que decía uno que participó es, eso dice que es mi perfil, pero hombre, ¿qué prueba hay de que ese sea mi perfil si ni foto tengo? Claro, Facebook dice, no hombre, aquí está el celular con el que esta persona está registrada, su correo y tal, coincide, es él. Entonces, eso es uno de lo primero, porque la gente quiere actuar desde el anonimato y luego se desinhibe y creemos que podemos decir cualquier cosa. Sala Regional Especializada entró a estudiar todas estas frases que se habían compartido en la conversación y pues decía, hombre, es que cuando se utiliza la palabra chicatana, claro, hizo una investigación hasta local porque esta mujer es indígena, entonces la hizo en las comunidades indígenas y se decía, tiene varios significados, incluso la Secretaría de Pueblos Indígenas ofreció una respuesta para Sala Regional Especializada y decía que era una especie de hormiga, ¿no? Hembra que sale cuando llueve y que sale con fines de apareamientos, ¿no? Las hembras reinas creo que son las que salen en la época de lluvias con una finalidad reproductiva y tienen el vientre abultado. Entonces, claro, Sala Regional, si ustedes leen su sentencia, comienza a ser como la relación entre si puede compararse a una mujer con un insecto de esta naturaleza, si esto transmite un mensaje de que esta mujer, como es una mujer joven, está incursionando en la política como con una aparición periódica, al igual que la hacen estos insectos, ¿no? Y que aparecen en el espacio público, no por sus logros, pero eso es una violencia simbólica, sino de manera momentánea, con un objeto distinto a permanecer en la política, ¿no? Y claro, dices, bueno, es un mensaje que puede para uno ser gracioso e inofensivo y para Sala Regional Especializada dijo, refuerza la discriminación por razón de género, porque transmite el mensaje de que la mujer entra a lo público únicamente con fines reproductivos, al igual que estos insectos salen en la época de lluvias con esos fines reproductivos, y esto tiene un impacto del mensaje, porque esta es una mujer que se presenta por una cuota indígena, y claro, la comunidad conoce el término, y esto tiene un impacto. El lenguaje tiene un impacto, ¿no? Sostiene el sistema, el lenguaje, y puede orientar a prácticas discriminatorias, no se puede normalizar, dijo Sala Regional Especializada, ese impacto. Además se dijo que era de importación, claro, como es una mujer indígena, entonces cuando se vuelve a preguntar quién es, pues se responde de manera dolosa y burlona, ¿no? Es una mujer de importación, ¿no? Y claro, ahí comenzaba a decir la candidata, bueno, que si era una mercancía, no una persona, y ahí Sala Regional sí, pues dio muchos argumentos para entender esa conversación o para leerla desde una perspectiva de género. Sala Superior dijo que no, que aquí no había habido violencia política, que todo eso estaba amparado en la libertad de expresión, ¿no? De los argumentos de Sala Superior dijo, este fue el primer día de la campaña electoral, la mayoría de las candidaturas eran desconocidas, por eso preguntaban quién era esta persona, se dijo que era de importación, pero eso no tiene nada que ver con su identidad, y lo de lo chicatana, pues dijo que era algo de mal gusto, que era algo insidioso, pero que no era dirigido a la mujer por ser mujer. O sea, a una persona le llaman un insecto y ese insecto es una hembra que sale para aparearse en época de lluvias, y eso no se dirige a una mujer por ser mujer, pues no sé yo por qué, o sea, ¿qué otro fin podría tener? Miren, esa sesión fue sumamente conflictiva, si la pueden ver, les invito a verla. ¿Por qué? Porque nos pone de frente con
con estas cuestiones, ¿no? De perspectiva de género y de violencia no es fácil. Les voy a compartir la sentencia. Al final, la sentencia no se aprueba como venía en el proyecto, que era confirmar la sentencia de sala regional, sino que se dice aquí tiene que primar la libertad de expresión por encima de cualquier otra cosa, que es lo que nos decían también en la participación Cindy, hasta dónde protegemos la libertad de información o de expresión. Y este caso sí podía haber dado lugar a un pronunciamiento de violencia en el ámbito de lo digital, y ahí hay que ver otras perspectivas, ¿no? Quizá la argumentación tiene que ser mucho más profunda, el estudio del caso mucho más profundo y la argumentación mucho más sólida. Entonces, este es un breve panorama de lo que se ha venido trabajando de violencia digital. El llamado es hacia nosotros mismos, ¿no? Cuando tengamos en nuestras manos cualquier tipo de contenido que sepamos que con un retweet, con un me gusta, con un jajaja, voy a enviarlo a mi mejor amigo, amiga, a mi hermano, a quien sea, podemos ser parte de incluso lo que pasó con esta chica italiana, ¿no? El suicidio de una persona que se siente completamente indefensa ante estos ataques masivos que no se forman de la nada, sino que pues nosotras y nosotros mismos los propiciamos, y desde luego ahí la mayor contención no puede venir solamente de las normas o de las decisiones judiciales, como sucede en el caso de la información que se comunica a través de las plataformas sociales o de los medios de comunicación que actúan por esa vía, sino de nuestra propia ética, ¿no? Hasta ahí también la contención que se puede hacer frente a estas actuaciones. Y pues lo dejaría hasta aquí, me robé 5 minutos, perdón, y pues gracias por la atención. Pues nada, a usted, doctora. Buenas tardes a todos. Bye. Bye, bye. Gracias. Gracias, maestra. Hasta luego. Muchas gracias. Me dio mucho